Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Continuamos hoy, ¿cierto?, con nuestros presocráticos. Hoy vamos a ver a un filósofo que se llama Anaximandro de Mileto. Eh, Anaximandro es un tipo re interesante, ya vamos a ver por qué. El tipo es un visionario, el tipo se adelanta, ¿cierto? Se diferencia un poco de los demás filósofos de la época, por eso mismo, ¿cierto?, lo estamos viendo. Las ideas de Anaximandro, ¿cierto?, se pueden dividir en dos grandes cuerpos, las ideas filosóficas y las ideas cosmológicas. Las ideas cosmológicas tienen que ver, ¿cierto?, con el ordenamiento del universo, ¿cierto?, el ordenamiento de la realidad. Eh, en las ideas cosmológicas, ¿cierto?, de Anaximandro encontramos dos ideas interesantes. La primera, la Tierra, ¿cierto?, está flotando en la nada. Es una especie, ¿cierto?, de neumático volcado, ¿cierto?, como ven en la imagen. Y está flotando en la nada, ¿cierto?, y los astros giran alrededor. Esa es una de las ideas. La siguiente idea, aún más interesante, ¿cierto?, es que los seres surgen, ¿cierto?, y evolucionan desde la humedad, desde el agua, ¿cierto? Lo que aquí estamos viendo, ¿cierto? Es, a mí me parece, no soy el único, una especie, ¿cierto?, de eh, precaria, ¿cierto?, primera teoría de la evolución. Interesante. La teoría de la evolución de Darwin, ¿cierto?, es del siglo XIX, después de Cristo, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de alguien del siglo VI antes de Cristo. La idea, ¿cierto?, de que los peces salen, ¿cierto?, de este limo fundamental, de este barro primigenio, ¿cierto?, y van generando los seres en la tierra. A mí me parece muy, muy interesante, ¿cierto? Eso con respecto, ¿cierto?, a las ideas cosmológicas, ¿cierto?, de Tales, perdón, de Anaximandro. Con respecto, ¿cierto?, a las ideas filosóficas de Anaximandro, para entenderlo hay que leer, ¿cierto?, el texto en donde Anaximandro, ¿cierto?, habla de esta búsqueda del arjé, ¿cierto? Leamos, ¿cierto? Ahí está en pantalla el texto. El principio de los entes no es el agua ni otro alguno de los así llamados elementos, sino cierta physis, otra ilimitada, el apeirón, de la que vienen a ser todos los cielos y los mundos en ellos, de donde es para los entes la génesis, allí mismo se produce la disolución de acuerdo a la necesidad, pues se dan reparación y satisfacción los unos a los otros por su injusticia, según el orden del tiempo. Es un texto oscuro, lo puedo entender. Pareciera que mezclara ciertos asuntos éticos, injusticias, necesidades, satisfacción, ¿cierto?, con la fisis, ¿cierto? Pero vamos viendo. En primer lugar, el tipo está planteando, ¿cierto?, que todo sale de la fisis, pero la fisis para Anaximandro, ¿cierto?, es otra, es lo indeterminado, es el apeirón, a no, ¿cierto? Es una partícula de negación en griego. Lo no determinado, interesante. Por un lado, ¿cierto? Sigue pensando en la fisis, pero la da vuelta completamente. Para los griegos, ¿cierto?, de la época, lo indeterminado tiene que ver con el caos, tiene que ver con el desorden, ¿sí? Por tanto, ¿cierto?, es tremendamente polémico lo que está diciendo eh, Anaximandro. Por otro lado, el asunto, ¿cierto?, de la satisfacción, las injusticias, pareciera ser, ¿cierto?, que Anaximandro está bajo la idea de que cuando uno llega a ser, cuando las cosas llegan a ser, se produce un desbalance, un desequilibrio, ¿cierto?
Y este desequilibrio, ¿cierto?, se estabiliza una vez que esa cosa que fue deja de ser. O sea, cuando ustedes nacen, se produce un desequilibrio, ¿cierto?, en la fisis. Y cuando ustedes mueren, ¿cierto?, ese desequilibrio se estabiliza nuevamente. Se produce una homeostasis, ¿cierto?, un equilibrio. De ahí hablan por eso habla de la injusticia, pareciera ser que se comete una injusticia en contra, ¿cierto?, de el origen, ¿cierto?, en contra de ese momento primigenio de donde venimos. No debimos haber venido, pero venimos, ¿cierto?, injustamente, y por tanto, para generar justicia, morimos y nos vamos nuevamente a lo indeterminado. Todo surge de lo indeterminado, a Peirón, todo va nuevamente a lo indeterminado, a Peirón, en esta sed de justicia. Interesante, interesante verlo de esa forma, ¿cierto? Los seres toman el lugar de los otros. Yo muero, ¿cierto?, para que alguien nazca, para ocupar ese espacio, porque pareciera ser que no hay mucho espacio entre el apeirón y el apeirón, ¿cierto? Esta línea, ¿cierto?, de vida, esta línea de luz injusta, es muy pequeña. Por tanto, ¿cierto?, tenemos que salir los que estamos aquí para que otros entren. Interesante, loquísimo, lo de Anaximandro. Ahora, ¿de dónde surgen estas ideas, ¿cierto? ¿Cierto? Si uno ve a Anaximandro y lo compara con los otros griegos de la época, el tipo, ¿cierto?, tiene un saber que no es el saber común, y por tanto, ¿cierto?, hay algunos estudiosos que han visto ciertas relaciones con algunas creencias de los fenicios, por ejemplo, ¿cierto?, que era un imperio, ¿cierto?, cercano a Grecia. Y más allá, ¿cierto? Los fenicios sacan la información de unos más antiguos que son los hititas, que también están en la zona. Anaximandro es un tipo que viaja, ¿cierto? Tales también viajó. Todos estos filósofos son gente que anda buscando y por tanto no se queda en su ciudad, sino que se mueve de un lugar a otro, recopilando información. Por tanto, ¿cierto? La idea del apeirón, ¿cierto? Esta idea rara, ¿cierto?, relacionada con el caos. Es una idea que pudo haber tenido alguna relación, ¿cierto?, con las creencias fenicias eh, y con los hititas, ¿cierto?, al final. Pero bueno, da lo mismo, si finalmente, ¿cierto?, esto es un traspaso de información, no se las quiso dar de original. Yo creo que Anaximandro debe haber tenido hartos problemas, ¿cierto?, para ser entendido en una Grecia, ¿cierto?, que adora el cosmos y se aterroriza con el caos, ¿cierto? Si llega alguien a decirme, ¿cierto?, que eh, la fisis de lo que surge todo, ¿cierto? La naturaleza es precisamente lo indeterminado, ¿cierto? Es complicado, es difícil, de hecho para nosotros es difícil, ¿cierto? Como esta fisis indeterminada se convierte después en una fisis que puedo ver, digamos. ¿Cómo se produce eso? No hay una explicación. Recuerde que estamos hablando de precientíficos, eh, pero interesante porque dentro de la idea de lo indeterminado, ¿cierto?, está también, ¿cierto?, eh, una, un primer intento, ¿cierto?, de llegar a una teoría del Big Bang, por ejemplo. El Big Bang también es una teoría, ¿cierto?, que parte de un punto cero, de un punto donde no hay nada, ¿cierto?, que sería el apeirón de Anaximandro. Y de esa nada, ¿cierto?, se produce la gran explosión. Entonces, interesante, Anaximandro por un lado, ¿cierto?, se adelanta algunas ideas para el Big Bang y adelanta otras ideas, ¿cierto?, para eh, la teoría de la evolución de Darwin. No es un tipo menor. Sin embargo, en filosofía, ¿cierto?, se lo rescata muy poco. Dentro de los presocráticos, ¿cierto?,
es un tipo raro, ¿cierto? Es un tipo oscuro, ¿sí? Pero nos gustan los tipos oscuros, ¿verdad? Ya, pues, muchas gracias. Cualquier duda, ¿cierto? Cualquier pregunta, lo ponen abajo. O, ya saben, mail, blog, Instagram, lo que sea. Que le vaya muy bien.